Bienvenidos a Política en Primera Línea, el canal donde destapamos la verdad que los medios tradicionales no quieren que sepas. Prepárate porque hoy vamos a hablar de un acontecimiento que ya está haciendo estallar las redes. Pedro Sánchez, presidente de España, vivió un episodio inolvidable en Valencia, y no precisamente por el recibimiento que esperaba. Imagínate esta escena, el líder del gobierno español, rodeado de gritos de furia y miradas cargadas de odio, teniendo que huir rápidamente de una ciudad en plena crisis, escoltado por su propio equipo de seguridad mientras la multitud lo insulta y le lanza objetos. La situación fue tan caótica que algunos de sus propios agentes de seguridad tuvieron que intervenir físicamente para evitar que la multitud lo alcanzara, como si fuera una escena sacada de una película de terror. Desde el momento en que Sánchez pisó Valencia, se encontró cara a cara con una realidad que sus discursos no podían maquillar. Lo que se suponía sería una visita diplomática para escuchar al pueblo y mostrar un rostro de cercanía se transformó en un auténtico linchamiento verbal y casi físico, mientras una marea de ciudadanos enfurecidos le gritaban de asesino, vendido, y «lárgate de aquí», en pleno centro de la ciudad. ¿Qué fue lo que detonó esta situación? Pues bien, no hace falta ir muy lejos, Valencia ha sido una de las comunidades más golpeadas por la crisis en los últimos años. Promesas incumplidas, una gestión que muchos consideran deficiente, y sobre todo, la reciente catástrofe del temporal Dana que dejó a muchas familias en situación de emergencia. Cuando el temporal golpeó la región, causando destrozos a su paso, los valencianos esperaban un apoyo inmediato y contundente del gobierno. En lugar de eso, recibieron palabras vacías y promesas de ayuda que, hasta ahora, no se han materializado de forma visible. Y eso encendió una llama que, al parecer, ya no puede apagarse. La gente estaba dispuesta a todo para expresar su indignación y hartazgo. Valencia, una ciudad orgullosa y tradicionalmente trabajadora, había llegado a un punto de quiebre. Los habitantes no estaban dispuestos a recibir al presidente con los brazos abiertos, sino con una ira contenida que estalló en el mismo instante en que Sánchez puso un pie en la ciudad. Los insultos comenzaron a volar de todas direcciones: te hemos calado, Sánchez, no somos tontos, nos has abandonado, y ahora pagas el precio, y asesino, nos has traicionado, resonaban sin cesar, formando un coro de reproches que, a cada minuto, se hacía más fuerte y descontrolado. Las imágenes son impactantes y difíciles de creer, un Pedro Sánchez visiblemente desconcertado, tratando de avanzar entre la multitud mientras esquiva piedras y objetos que algunos asistentes comenzaron a lanzarle en señal de desprecio. Su equipo de seguridad, claramente superado por la magnitud de la situación, tuvo que improvisar un escudo humano para protegerlo de la multitud enfurecida. La tensión era tal que uno podría decir que, por un instante, el presidente temió por su vida. Y mientras él intentaba mantener una fachada de calma, los gritos y los insultos seguían cayendo sobre él como una tormenta imparable. Era evidente que los ciudadanos estaban dispuestos a hacerle ver de manera directa y cruda su completo desprecio. Este enfrentamiento no solo expone el malestar de los valencianos, sino que refleja el estado de descontento que está ardiendo en toda España. Los ciudadanos de Valencia han visto cómo el temporal Dana arrasó con sus hogares, y sienten que el gobierno les ha dado la espalda en uno de sus momentos más vulnerables. Familias enteras han quedado en la ruina, negocios locales están al borde del colapso, y mientras ellos luchan por reconstruir lo que el temporal les arrebató, ven cómo sus líderes parecen más preocupados por mantener una buena imagen que por ofrecer soluciones reales. La llegada de Sánchez a Valencia fue vista por muchos como un acto de descaro y provocación, una burla hacia todos aquellos que han sufrido en carne propia los efectos devastadores de la crisis y del temporal. Es imposible no imaginar el terror en los ojos del presidente mientras avanzaba entre una multitud que, sin duda, ya no lo reconoce como su líder. La tensión era palpable, el odio, casi tangible. Muchos de los presentes afirmaron sentir que, por primera vez en mucho tiempo, tenían una oportunidad de expresar su frustración directamente al hombre que consideran responsable de sus problemas. Y no lo dejaron pasar. Se arremolinaron a su alrededor, gritando sus demandas y reproches, como si las palabras fueran armas con las que podrían finalmente desahogar toda su rabia acumulada. Pero lo que sucedió después es aún más impactante. Cuando el presidente intentó dar un discurso para apaciguar los ánimos, la multitud no se lo permitió. Los gritos aumentaron en volumen, y ni siquiera se podía escuchar su voz entre los abucheos.
La escena era tan intensa que su equipo de seguridad tomó una decisión drástica: sacarlo de allí cuanto antes, cancelando cualquier intento de hablar con los ciudadanos. Fue entonces cuando se desató el caos total. Los ciudadanos rodearon el vehículo que lo evacuaba, golpeando las ventanas, lanzando improperios y exigiendo justicia. Para muchos, esa fue la gota que colmó el vaso. No solo se sentían traicionados por sus promesas incumplidas, sino que ahora también se les estaba negando la oportunidad de ser escuchados. Es aquí donde surge la gran pregunta: ¿por cuánto tiempo más podrá Sánchez huir de la verdad? Valencia fue solo el principio, pero la llama de la indignación se extiende rápidamente. En las redes sociales, la noticia se hizo viral en cuestión de minutos. Los comentarios de apoyo a los valencianos no se hicieron esperar. Al fin alguien se atrevió a enfrentarse a Sánchez: «O esto es lo que pasa cuando juegas con la gente», eran solo algunos de los mensajes que inundaban las plataformas. El incidente de Valencia no solo quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron allí, sino que ahora se ha convertido en un símbolo de una nación al borde del colapso, de una España que exige respuestas y que no está dispuesta a tolerar más excusas. En cada rincón del país, la gente empieza a preguntarse: si esto le pasó a Sánchez en Valencia, ¿qué pasará cuando visite otras regiones que también se sienten desatendidas y abandonadas? La indignación está en todas partes, y la visita a Valencia fue una chispa que podría encender un fuego mucho más grande y peligroso. España ya no es la misma de antes, el pueblo ha despertado y no parece dispuesto a volver a dormir bajo la sombra de promesas vacías. Mientras Sánchez lograba escapar de la ciudad bajo la protección de su equipo de seguridad, los ecos de los gritos aún resonaban en las calles de Valencia. «No vuelvas jamás», gritaban algunos, mientras otros clamaban por justicia, exigiendo que Sánchez respondiera por lo que consideran una traición imperdonable. La escena era sobrecogedora: una multitud de ciudadanos desesperados y enfurecidos, agotados de esperar soluciones que nunca llegan, enfrentándose cara a cara con el hombre que creen responsable de su sufrimiento. Y lo que vino después fue aún más revelador. En cuestión de horas, la prensa internacional comenzó a difundir imágenes y testimonios del incidente, y figuras de renombre en el país, desde periodistas hasta personalidades de la política, comenzaron a expresar su indignación y a cuestionar abiertamente al presidente. Era evidente que este incidente estaba teniendo un impacto mucho más allá de las fronteras de Valencia, era una llamada de atención para todo el país. La pregunta estaba en el aire: ¿cuánto tiempo más podrá Sánchez mantener el control cuando su propio pueblo está claramente al borde de la rebelión? Lo que Valencia dejó en claro es que el pueblo español está cansado. Cansado de ver cómo sus problemas son ignorados, cómo sus líderes parecen vivir en una realidad paralela donde todo está bien mientras ellos luchan día a día para sobrevivir. Mientras Sánchez abandonaba las calles de Valencia con una imagen de desconcierto que nunca había mostrado antes, lo que parecía ser solo una crisis local se convirtió rápidamente en un problema nacional. Las imágenes de la multitud enfurecida, los gritos desgarradores y el presidente huyendo como un político acorralado no tardaron en recorrer todo el país. La indignación popular creció a una velocidad alarmante, y en cuestión de horas, otras ciudades empezaron a solidarizarse con los valencianos, clamando también por justicia y por un cambio real en el gobierno. Los valencianos fueron solo el principio de un movimiento que ha venido germinando durante años. La situación se salió de control en cuestión de minutos, y lo que parecía un incidente aislado comenzó a alimentar el descontento en cada rincón de España. La pregunta ya no era si habría más protestas, sino cuándo y dónde estallaría el próximo estallido social. En Cataluña, en Andalucía, en el País Vasco, todos se preparaban para recibir a Sánchez de la misma forma en que Valencia lo había despedido. Porque la realidad es que el pueblo español está harto. Harto de ser tratado como un espectador pasivo mientras sus dirigentes toman decisiones que afectan sus vidas sin ningún tipo de consecuencia. Y es que la crisis del temporal Dana no es el único problema que Sánchez ha desatendido, aunque fue el detonante de esta explosión de ira. En los últimos meses, España ha visto cómo la inflación se dispara, cómo los salarios se estancan y cómo cada vez es más difícil llegar a fin de mes. Pero para los ciudadanos de a pie, lo que verdaderamente duele es la indiferencia que sienten por parte de su propio gobierno. Una indiferencia que quedó expuesta de forma brutal en Valencia, cuando la seguridad del presidente decidió sacar a Sánchez de allí a toda prisa, como si el pueblo que los enfrentaba fuera un enemigo, en lugar de ser la gente a la que supuestamente deberían servir.
El sentimiento de traición está calando hondo en el pueblo español. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a los valencianos y de repudio hacia un gobierno que parece cada vez más desconectado de la realidad. Los ciudadanos comenzaron a compartir testimonios, fotografías y vídeos del incidente, y en pocas horas, la indignación llegó a un punto álgido. A cada segundo, más y más personas se sumaban al clamor de una España cansada de las promesas incumplidas y de los discursos vacíos. La situación se tornó aún más surrealista cuando el gobierno emitió un comunicado intentando suavizar la situación, diciendo que la visita a Valencia había sido constructiva y que se habían escuchado las inquietudes del pueblo. Pero a estas alturas, esa narrativa ya no convencía a nadie. Los españoles sabían que esas palabras eran una burla. Lo que realmente sucedió en Valencia fue un enfrentamiento directo entre el líder del gobierno y el pueblo que él mismo prometió representar. Un enfrentamiento donde quedó claro que, si Sánchez no reacciona, España no dudará en seguir expresando su hartazgo, incluso si eso significa enfrentarse a las máximas autoridades del país. Valencia ha encendido una chispa que no se va a apagar fácilmente. Cada vez más españoles ven en este incidente una señal de que ha llegado la hora de que los líderes empiecen a rendir cuentas, y que el pueblo tiene el poder para exigir cambios reales. La idea de una rebelión empieza a resonar en todas partes, y la pregunta que queda en el aire es, ¿cuánto tiempo más podrá Sánchez seguir evitando las consecuencias de sus actos? En Política en Primera Línea, nos comprometemos a seguir informándote sobre esta situación que marca un antes y un después en la historia política de España. Suscríbete para no perderte la verdad que otros no te contarán.